doy la bienvenida a esta nueva lección de nuestro anuario del grupo varonil que corresponde al mes de mayo. En esta ocasión es nuestra segunda lección. Recuerde que nuestro tema general es el liderazgo del varón cristiano en el templo. Y hoy, nuestra segunda lección, el título es Da iniciativa a las actividades espirituales. Bien, vamos a orar, hermanos, para que todo esto que vamos a llevar a cabo sea respaldado por el Espíritu Santo. Oremos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por concedernos la bendición de poder estar nuevamente aquí para aprender de tu palabra. Te pido que uses mi vida, inspírame, Señor, y que pueda hablar de acuerdo a tu santa voluntad. Que no sean mis ideas, sino la idea tuya. Tómame en tus manos y que quienes han de escuchar este mensaje sean edificados en su espíritu. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a decir nuestro texto lema del grupo de varones, que está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. Y dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera de Corintios 16, 13. Bueno, ahora vamos a estar atentos a un canto por la rondalla Filadelfia. Usa mi vida,
Ahora vamos a estar atentos a la memorización de un texto y esto está a cargo de nuestro hermano Baltasar López. Así es que estemos atentos. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy aprenderemos un nuevo texto correspondiente a la lección número 2 del mes de mayo del Anuario Varonil 2022. Lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Lo repetimos nuevamente, hermanos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Hermanos, nuevamente lo volvemos a repetir y en unos momentos más desaparecerá de nuestra pantalla, esperando que lo podamos decir de memoria. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Ahora, hermanos, dejará de proyectarse en la pantalla, esperando que lo tengamos de memoria, que a la letra dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Pues gracias al Señor que ya se aprendieron el texto de esta lección, hermanos. Quiero que lo digamos una vez más, unidos, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esta enseñanza, que use mi vida y que sea de bendición para su vida, de usted. Padre, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por concederme esta bendición de poder transferir tu palabra, hablar tu palabra. Úsame, Señor, inspírame. Por favor, que todo aquel que escuche este video sea edificado. Que todo aquel varón que escuche esta palabra, Señor, sea de bendición para su vida. Tómame en tus manos. Que no sea yo, sino seas tú hablando a través de mi vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, quiero decirles una cosa muy importante que sucede en muchos grupos de varones o en muchas congregaciones. A muchos varones se les invita a orar, se les invita a ayunar, se les invita a estar en reuniones de oración, de veladas, y la verdad no quieren. Y a veces hasta hay que rogarles. Qué triste es, hermanos. La verdad que, hablando de nuestro tema, del liderazgo de un varón cristiano, pues un varón cristiano debe de ser un hombre que se caracterice por tomar la iniciativa en las actividades espirituales. Y precisamente eso, un varón cristiano debe de tomar la iniciativa en las actividades espirituales que se realizan dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Nosotros leímos este texto, nos lo aprendimos, cuando dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Fue una declaración de los apóstoles. Había necesidad de personas que sirvieran las mesas, de hermanos. Pero ellos dijeron, no, nosotros no podemos detenernos a servir las mesas. Nosotros necesitamos hacer la obra del ministerio que nos encargó el Señor Jesucristo. Y entonces escogieron a 7 varones con características muy importantes.
que fueran de buen testimonio, que estuvieran llenos de sabiduría y llenos de Espíritu Santo. Y entonces así los apóstoles continuarían en estar orando, en estar buscando la presencia de Dios, en estar buscando dirección de Dios y en ministrar la palabra. Acuérdense que era el inicio de la iglesia, en ministrar, en predicar. Nosotros persistiremos. Persistir es continuaremos, estaremos firmes en ese propósito de orar y ministrar la palabra. Fíjense, hermanos, que el propósito de esta enseñanza es que cada varón comprenda que Dios le ha dado un liderazgo. Y en este caso hablamos en el contexto cristiano. Le ha dado un liderazgo, sí. Y al amar su casa, ese varón va a tomar la iniciativa en las actividades espirituales que se realicen ahí. Hablando muchas veces en términos generales o muchas ocasiones hablando en el contexto de lo que es el grupo de varones. Toma la iniciativa en las actividades espirituales. ¿Sí? Entonces, cuando se dice que toma la iniciativa, se dice que él va adelante. Él es la punta de lanza. Él es el que va primero y motiva a los demás con su ejemplo. Se dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces el varón cristiano ejerce un liderazgo que va adelante en oraciones, en veladas, en compartir la palabra. Hablar de actividades espirituales, estamos hablando de todo lo que es relacionado a la búsqueda de Dios y al servicio de Dios. Tenemos como referencia a un varón y vamos a hablar precisamente como ejemplo del sacerdote Esdras. Y vamos a leer la Biblia para esto. Ahí en el libro de Esdras, en el capítulo número 7, el versículo número 6 y 10. Ahí va a aparecer en la pantalla Esdras, capítulo 7, versículos 6 y 10. Leamos. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios, sobre él todo lo que pidió. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con el varón cristiano? Toma la iniciativa en las actividades espirituales. ¿Sí? Y una actividad espiritual es conociendo la palabra de Dios. Bien, hablando un poquito de Esdras, Esdras era un sacerdote, se cree que era de la tribu de Judá, sí, y precisamente venía de la descendencia de la familia sacerdotal. Este hombre de Dios guiaba al pueblo, este hombre de Dios enseñaba al pueblo, porque además de ser sacerdote era escriba. Y fíjense, hermanos, que él, estando cautivo en Babilonia, ¿sí?, y ejerciendo el trabajo de copero en el palacio del rey Altajerjes, ¿sí?,
A Esdras se le da la autorización para que él regrese a Jerusalén con una encomienda de reconstruir el templo. Y él regresa con una grande cantidad de judíos a Jerusalén. ¿Sí? A él se le encomienda la restauración espiritual del pueblo judío. No era cualquier hombre Esdras, era un hombre que conocía la ley de Dios. ¿Sí? Era un hombre que estaba preparado para transcribir la ley que el Señor le había dado a Moisés años antes, muchos años, por supuesto. Y vemos que este hombre era un hombre sabio, era un hombre entendido, era un hombre que obedecía a Dios y lo conocía a través de su palabra. Por lo tanto, estaba capacitado para enseñarle al pueblo la voluntad de Dios. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Dice que subió de Babilonia. Y fíjense cómo lo dice la palabra. Dice que era escriba en la ley de Moisés. Entonces, nos hace ver que era un hombre que agradaba a Dios y algo. Dice que le dio gracia al Señor delante de los ojos del rey. Porque el rey le concedió, dice, según la mano de Jehová, su Dios, sobre él todo lo que le pidió, hermanos. O sea, Dios le dio gracia a Esdras. Qué importante es llenarse de la palabra de Dios. ¿Saben que la palabra de Dios hace sabio al hombre? ¿Saben que la palabra de Dios hace sabio a un varón? No nos conformemos, hermanos, con ser oidores. No nos conformemos con ser varones que vas al grupo de varones y comen sabritas, toman café y toda la cosa, pero de palabra no hay nada. Que no seamos varones que estemos dispuestos solamente cuando se nos invita a un convivio, no. Que seamos varones que deseemos conocer la palabra de Dios. Que deseemos, que tengamos el deseo de sumergirnos en la palabra del Señor. Porque dice el versículo 10, dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué significa inquirir? Este término hebreo significa escudriñar, reflexionar. Entonces, Esdras preparó su corazón para reflexionar, para escudriñar la palabra de Dios. Vaya que amaba la palabra de Dios. Por eso, este hombre de Dios, este sacerdote, tenía un corazón lleno de Dios. Y así debemos de tenerlo nosotros, llenos de palabra del Señor. Y entonces se cumplirá en nosotros algo maravilloso. Seremos bendición para los que nos rodean, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Otro punto importante que podemos considerar en la vida de Esdras, lo vemos en el capítulo 7, ahí mismo, el versículo número 28. Fíjense, hermanos, ¿cómo dice? E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores, y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo. Fíjense nada más, ¿sí? Un hombre que toma la iniciativa en las actividades espirituales, ¿sí? Dios le da gracia ante las autoridades civiles. Dios le da gracia. Y fíjense, hermanos,
hablando de Esdras, Dios le dio gracia delante del rey, delante de los príncipes. Dios lo puso en alto por obedecer su palabra, por comportarse como manda su palabra. Y fíjense lo que él dice, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey. ¿Sí? Delante del rey y de sus consultores y de todos los príncipes poderosos del rey. O sea, Dios le dio gracia ante el rey y ante todas las autoridades que había en ese tiempo. Dios lo puso en alto. Miren, hermanos, cuando un hombre agrada a Dios, Dios abre puertas. Cuando un hombre agrada a Dios, Dios mueve las circunstancias para cumplir sus propósitos en tu vida, para cumplir sus propósitos en ese varón. Dios mueve todo lo que se tenga que mover. Por eso dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. ¿Y qué hizo? Dios le dio gracia delante del rey. Dios le dio gracia delante de todas las autoridades que había en aquel palacio. ¿Sí? Y entonces dice la palabra de Dios, y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ay, hermanos, cuando Dios te ayuda, hermanos, no hay nada que te detenga. No hay nada que detenga que se cumpla el propósito del Señor. Pero vemos en Esdras un varón que toma la iniciativa. Un líder que toma la iniciativa para restaurar la vida espiritual de su pueblo. Él no empezó, no dijo, híjoles, pues que vaya fulano o que vaya sutano. Él no dijo, yo creo que no se va a poder. No, era un hombre que tenía comunión con Dios. Entonces, número uno, preocúpate por hallar gracia delante de Dios. Y cuando tú hallas gracia delante de Dios, entonces Dios te da gracia delante de los grandes, delante de las autoridades. Entonces Dios te abre camino. En donde parece que no hay un camino, Dios abre camino. No importa esté enfrente el mar o esté el río Jordán, Dios abre un camino. Demos gloria a Dios. El varón cristiano, el líder cristiano, toma la iniciativa en las actividades espirituales y Dios le da gracia delante de las autoridades para que se cumplan los propósitos de Dios. Algo más, dice que entonces él, teniendo ese respaldo del rey, ¿sí?, y de todos los gobernadores, de todos los príncipes de Persia y pues prácticamente de todo el imperio, pues ya no había nada que lo detuviera. Y dice la Biblia que juntó a los principales de Israel para que subieran con él a Jerusalén. Ya no había nada que lo detuviera. Dios había abierto las puertas. Demos gloria a Dios. Continuando con nuestro estudio, quiero que leamos Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23. Dice: Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo:
La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Un varón que es un líder cristiano, ciertamente él toma la iniciativa en las actividades espirituales, transmitiendo la devoción a los demás. Transmite, contagia, tiene la capacidad para motivar, porque el Espíritu de Dios está en su vida, hermanos. Sí. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, que cuando Él convocó a los principales, se refiere a los príncipes de Israel, dice que los convocó para subir a Jerusalén. ¿Cuánta gente iba con Esdras? Era una multitud, no crean que era un número reducido. Sí. Pero había peligros en el camino. Sin duda había mucha gente que aún no querían los judíos. ¿Cuántos peligros enfrentaban? ¿Cuántos peligros había? Que dice la palabra de Dios que el sacerdote Esdras hizo algo. Publicó ayuno junto al río Ahava. Dice que ahí ayunaron, se humillaron delante de Dios para que el Señor les mostrara un camino derecho para Él, para todos los hombres, para toda la gente, para los niños, para toda la gente que iba con Esdras. Esdras, al tener el permiso del rey, él tenía derecho a pedir una guardia, pero dice la palabra de Dios que él tuvo vergüenza. ¿Por qué tuvo vergüenza? Tuvo vergüenza de pedirle al rey una guardia por algo, porque él ya le había hablado de Dios. Imagínense, hermanos y amigos, a este hombre tan espiritual, tan temeroso, a este hombre que Dios lo levanta como líder cuando su pueblo estaba muy necesitado de Dios. Este hombre que tenía una calidad espiritual tremenda, era un hombre santo, era un hombre íntegro, era un hombre consagrado a Dios, era un hombre que amaba a Dios, amaba su palabra y se identificaba con su pueblo. Era un hombre que el pueblo lo respetaba, tanto que el pueblo aceptó la convocación que él hizo, regresar a Jerusalén para restaurar el templo que estaba destruido. Maravilloso, hermanos, porque vemos que Dios lo levantó como un líder y el pueblo lo siguió. Dice que ayunaron. Dice que, antes dice que él no quiso pedirle una guardia al rey porque dice que le habían hablado al rey diciéndole: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Imagínense, hermanos, ya le había hablado del poder de Dios al rey. No, pues la verdad yo creo que sí estaba en un predicamento Esdras, ¿verdad? Pero Esdras toma la mejor decisión. ¿Qué hace? Vamos a ayunar. Y dice el versículo 3 que ayunaron, porque dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Demos gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno. Cuando uno se humilla, lo dijo el Señor, ¿verdad? Se lo dijo a Salomón: si se humillare mi pueblo sobre los cuales es invocado mi nombre,
si oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y hay otra parte de la palabra que donde el Señor nos habla y que dice que el que se humilla será ensalzado. Esdras y el pueblo se humillaron a Dios. Qué maravilloso es cuando Dios levanta hombres, líderes que teman a su nombre, hombres de oración, hombres de ayuno. Dios los usa y los respalda. Esdras, podemos ver cómo hizo un plan, cómo construyó relaciones, elaboró un plan para ir hacia Jerusalén. Y ese plan le pidió a Dios que lo respaldara y Dios lo respaldó. Y ahora vemos a Él dando gracias. Él nos fue propicio. Ciertamente la oración y el ayuno son efectivos. Cuando un hombre ayuna, ora, se humilla delante de Dios, de seguro que va a ver la mano de Dios. En conclusión, hermanos, Esdras tuvo la disposición y el tiempo para estudiar, conocer y obedecer a Dios. Qué importante es que usted lo haga. Qué importante que usted, varón, sea un líder cristiano, que allí en su iglesia usted tome la iniciativa. Es más, no solamente en la iglesia, en su casa, tome la iniciativa, se le demanda para que se practiquen actividades espirituales. Que usted sea un varón que ame la palabra de Dios y que la obedezca. Que usted sea un varón que goce de la gracia de Dios. Que sea un varón que transmita la devoción a los demás, a su familia, a los demás hermanos. Y entonces Dios se agradará de usted. Yo quiero orar por usted que está escuchando. Que Dios lo ayude. Que Dios lo ayude a usted, que Dios lo ayude a usted, hermano. Y que usted hoy tome este ejemplo para ponerlo en práctica en su palabra, para ponerlo en práctica en su vida. Que sea un varón que ame a Dios. Un varón que tome la iniciativa en las actividades espirituales. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirme transmitir este mensaje. Señor, permite que produzca frutos de bendición. Permite que produzca vida, que produzca esta palabra una reacción en aquellos, Señor, que están estancados, que están, Señor, sin deseos de buscarte. Y que tú levantes varones, líderes, que tomen esa iniciativa en buscarte, en enseñar tu palabra. Y así los grupos de varones sean prosperados y sean añadidos más varones para glorificar tu nombre. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a estar atentos, hermanos, a la actividad creadora que está a cargo de nuestro hermano Feliciano Sobrevilla. Dios les bendiga.
Dios les bendiga. A continuación tenemos la segunda parte de la manualidad. Primero lo que haremos es con esta hoja vamos a cortarla a la mitad. Haremos lo siguiente. Ya la doblamos, ahora la vamos a cortar. Después que ya la tenemos de esta manera, lo que vamos a hacer es doblarla de esta forma y luego así. Igual hacemos con la otra parte, la doblamos y nos quedaría de esta manera. Luego, lo que vamos a hacer es cortar cada uno de estos pedazos y nos quedarían de esta manera, así. Una vez que ya nosotros hemos cortado nuestras hojas de colores, que son las que antes mencioné, aquí están las hojas de colores, lo que vamos a hacer es ir haciendo unos pantecitos de cada color. Y cuando ya los tengamos elaborados, nosotros lo que vamos a hacer ya es darles unos golpecitos. Darles unos golpecitos y ponerles esta pinza. Eso es todo en esta segunda parte. Muy bien, hermanos, pues ha sido de mucha bendición en las actividades de esta noche y ahora vamos a darle gracias al Señor y a ser despedidos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, esta segunda etapa, Señor, de las lecciones de mayo. Muchas gracias. Te pido que bendigas y guardes a cada varón y ahora nos despidas. Que mientras distantes unos de otros, la gracia de Cristo, el amor tuyo y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.